Bienvenidos, amables revidentes y televidentes, a 60 Minutos de Seguro. Yo soy Félix Correa y hoy complacidísimo de presentarle a ustedes el Dream Team de República Dominicana. Hoy vamos a tener un programazo, vamos a hablar de todo riesgo de propiedades, un tema que tenemos postergado hace mucho tiempo. Vamos a conversar con Isaac Newton Brito. Te presenté como consultor de Quantum. También vamos a hablar con José Agustín Cepeda, compadre. Maestro. GES Corredores. Así es. GES Corredores. Y también con nuestro querido Carlos Nieto, que lo tenemos virtual, el vicepresidente de Ross y Asociados. Yo le decía, cuando presentaba el miércoles a este grupo de profesionales en el área de seguro, que los tres trabajamos, o sea, los tres no, porque está Juan Santiago, que tiene también su compañía de corredores, yo soy corredor, y que aquí nosotros no somos competencia, sino que la competencia se une para crecer. Así es. Le combino esto a Nina. Le combino a Nina. No, pero nosotros también nos juntamos para educar. Bueno, pero... que la gente, las personas per se, aprendan qué tienen y qué no tienen. ¿Y tú también? ¿Y yo también? Claro. O sea, nosotros aprendemos. Ya me hiciste su maestro. Ah, bueno. Para que estemos claros. Carlos, tenemos a Carlos también por aquí. VP de Ross. Míralo allá. No. Escucha. Ahora. Sí. Súbelo, Luis. Ahí. Adelante, Carlos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos bien y contentos de verte, que, ¿verdad?, nos regala este espacio. Carlos está, ¿verdad? No sé si es... Yo supongo que Carlos está en una vacación. En un resort, sí, de vacaciones. Si tú ves peces ahí. Hay agua. Hay agua. Si tú ves peces atrás, ¿verdad? Hay agua. Miren, señores, vamos a hablar hoy de todo riesgo de propiedades, pero yo quiero hacer un espacio pequeño y ojalá no nos extendamos mucho con este siniestro que hubo en Santiago, que se colapsó una tienda de unos chinos. Aquí están las imágenes. Y yo me preguntaba, ¿no es lo mismo tú presentar un carro chocado y decir asegúrate, a presentar este tipo de daño y decir asegúrate? No sé, lo digo por la connotación de que ahí hay fallas en la construcción. Sí. Adelante. Buenos días a todos. Un placer de nuevo estar aquí en 60 Minutos de Seguros. Como dice Juan Santiago, con la idea de edificar y bueno, que juntos conversemos sobre esto que tanto nos apasiona. Ciertamente ahí hay aparentemente vicios de construcción, pero a la hora del aseguramiento, la compañía de seguros, si ese prospecto decide asegurarse y contacta una compañía de seguros y la compañía de seguros acepta el riesgo, está cubierto. Cualquier daño que ocurra como este, que fue un colapso de estructura aparentemente, Sí, un colapso. que es uno de los riesgos que está amparado específicamente en la póliza de incendio y líneas Yo aliadas. le tengo una pregunta a ustedes dos, a ti e Isaac. Sobre todo a Carlos también. Y Carlito. En el caso de que obras públicas o el MIBET tenían detenida la obra, ocurre ese siniestro, ¿está la aseguradora obligada a pagar? Si no hizo la investigación. Si no ha paralizado el seguro, está obligado, está vigente. Claro. Y si Aún así. una institución oficial habiendo Porque ellos pueden haberla paralizado por algún aspecto técnico. pero que la paralizaron, pero siguieron. Señores, pero la pregunta de Juan Santiago es buenísima porque eso le da pie, como dice Carlos, no den idea, pero eso le da pie a compañías aseguradoras de investigar antes de asegurar. Claro. Porque si no investigó Juan Santiago, si no Claro. investigó y aseguró, si hay cobertura hay que pagar. Ahora, fíjate, si siguieron construyendo después de haberlo Sí, paralizado, ahí lo está. que le toque multa, penal. Eso es penal ahí, porque Ok. ahí hay lesiones. Ok. Porque si es la institución que está obligada a vigilar, a supervisar la obra,
es obra pública y te paraliza la obra y tú sigues construyendo, ¿es penal? Sí, aunque la póliza tiene acápites para cuando hay modificaciones o cuando hay intervención de las autoridades, realmente se refiere a otro tipo de situaciones. En estas situaciones, a menos que haya una flagrante violación a una ley, que obviamente todo lo que esté penado y que esté en contra ilícito, ya deja sin cobertura las pólizas. Pero si no hay ese tipo de situaciones, no hay manera de que la compañía de seguros... Vamos a escuchar a Carlos. Carlos. Sí, no, yo estoy de acuerdo con mis colegas y la verdad que así como el caso aquel del colapso en La Vega, donde se especuló tanto sobre la causa, aquí en este caso solamente se ha dicho que estaba detenida la obra, no la causa por la cual estaba detenida. Entonces, si no hay una causa de aspecto técnico que podría invocar la cláusula de agravación de riesgo o alguna otra cláusula que tenga la póliza, la verdad que yo no veo por qué no habría cobertura. Sí, siempre hay que tener en cuenta que si está violando algún tipo de ley en la construcción, por alguna causa que fuera, podría haber algo en la póliza de responsabilidad civil que te pudiera decir que no tengas cobertura. Pero como se ha dicho ahora y todas las informaciones que tenemos, yo no veo nada que podría agravar que podría impedir la cobertura de la póliza. Tan técnico y sobre todo en estas pólizas especializadas, ¿podría existir un endoso de un recobro? De subrogación. Ajá, de subrogación. ¿De subrogación contra Ajá. quién? Bueno, contra eso, ¿verdad? Y el ingeniero. ¿Contra quién? El ingeniero, pero que es un lío, porque no está dentro no va a haber una jurisprudencia para poderle cobrar. Sí, porque la subrogación tú la puedes ejercer cuando puedes razonablemente atribuirle. La compañía de seguros puede ejercer la subrogación cuando razonablemente se le puede atribuir la responsabilidad del daño a alguien que no sea el asegurado, obviamente. Eso es igualito que la póliza de transporte marítimo. Tú buscas siempre al culpable. Las compañías se subrogan, aunque te paguen en la todo riesgo, se van a donde el culpable. ¿Quién fue el culpable? ¿La naviera o el suplidor? Sí, el problema es que aquí si el culpable es el propio asegurado, la compañía de seguros no se puede subrogar Ahora bien, contra el propio No, pues asegurado. eso no pago el punto. Claro. hay un punto interesante. En ese tipo de negocio, per se, la experiencia me ha dicho, de muchos años, a ver si la compartimos igual, de que esos negocios no se aseguran sino quizá hasta el final. O sea, los dueños de ese tipo de negocio no son muy dados a lo que es asegurar el riesgo. Eso podría ser. Sí, ahí hay dos cosas que se conjugan. Primero que ¿cómo te digo? El dueño de este tipo de negocios, por las características del negocio, no es muy propenso a asegurarlo, tal y como tú dices. Y en segundo lugar, la compañía de seguros tiene su departamento de ingeniería que debe hacer su trabajo y que lo hace. Es posible que en situaciones no siempre se puedan detectar fallas o situaciones, pero la compañía de seguros inspecciona las obras para poder aceptar el riesgo, para poder decir que sea la cobertura. Y obviamente esos ingenieros que lo hacen deberán estar preparados para conocer este tipo de cosas, porque hay edificaciones, por ejemplo, que es imposible tú detectar con una simple inspección algunos vicios de construcción, pero hay otros que es muy obvio, que la construcción tiene situaciones defectuosas, etcétera. Y por el tipo de personas que manejan ese tipo de negocio, normalmente lo que hacen es seguro de peligro nombrado, no hacen todo riesgo. Carlos, tú puedes hablar cuando tú quieras, aunque tú estés virtual. Si tiene algún comentario, que entremos de una vez a la... Sí, no, yo de acuerdo con lo que dice José Agustín Isaac, lo único que agregaría es el tema, por lo que decía Juan Santiago, sí podría haber una subrogación en caso de que hubiese un vicio de construcción atribuible al contratista, porque según el Código Civil, el contratista tiene una responsabilidad de 5 o de 10 años, dependiendo del tipo de obra que haya ejecutado. Entonces, si se comprueba que hubo un vicio de construcción atribuible a la empresa constructora, pues claro que la compañía de seguros hará el pago a su asegurado en este caso y se irá en contra entonces
la compañía de ingenieros o de arquitectos, dependiendo quién sea el que haya tenido la culpabilidad, para recobrar lo pagado. O sea, la subrogación es un derecho que le atribuye pues, solamente a la compañía de seguro una vez haya pagado. Entonces, por otro lado, también quería decir, en el tema del colapso, siempre hay la posibilidad de que haya, ¿cómo se llama? En la póliza, haya cláusulas que puedan atribuir cierto tipo de limitación en la cobertura, pero como decía ahorita, está muy influenciada por lo que es el tema ¿cómo se llama? O sea, de la falta que tenga el cliente en haber atribuido cosas o haber puesto cosas que agravaron el riesgo. Y solamente en la póliza de todo riesgo de propiedades es que he visto la cláusula que libera, como quien dice, al asegurado, de que una vez haya inspeccionado el riesgo, ya la compañía de seguro pues ya se da como por bueno y válido las condiciones en que está. O sea que es importantísimo todo lo que hemos dicho aquí para que el cliente se sienta que realmente no es como dicen muchas veces que la compañía de seguro no pagan, sino que el contrato tiene ciertas condiciones que en algunos momentos pueden limitar la cobertura, pero la mayor parte de las veces va a permitir que la cobertura se dé y el cliente pueda reparar su daño. Excelente. Vamos de inmediato y quiero, como Carlos está virtual, darle paso a Carlos para que hablemos de la póliza de TRP, todo riesgo construcción. ¿Dónde está? Todo riesgo, con todo riesgo propiedades. Porque también tenemos todo riesgo construcción, que eso va a ser otro tema, ¿eh? Otro tema. Yo quisiera, por favor, que Carlos y José Agustín nos eduquen y nos digan cuál es la diferencia entre la póliza de todo riesgo de propiedades. Pues entonces y tú la y yo de hablamos riesgo anoche. nombrado. ¿Cómo que no sabes? Anoche porque por ahí va. Pero más que eso, no, porque eso está muy profundo todavía. No, es importante. Esa pregunta está chulísima. Lo único que vamos de lo chiquito a lo grande. Y esa pregunta la vamos a responder. Pero quisiera primero que Carlos, si la póliza de TRP es prácticamente una póliza de incendio, vamos a estar claros. Sí. ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia y cuáles son los negocios que califican para TRP, que califican para incendio también, pero que califican para TRP? Son políticas de suscripción de la compañía de seguros. Anteriormente, estamos hablando hace apenas 15, 20 años, se destinaba mucho esta póliza solamente a negocios de grandes volúmenes asegurados. Entonces, se hablaba, por ejemplo, que tú no podías tener una póliza de todo riesgo de propiedades para un negocio que tuviera que tuviera menos de 20 millones de dólares de sumas aseguradas. Y hoy tenemos negocios hasta villas de $1 millón y pico de dólares y 2 millones y 3 millones de dólares de sumas aseguradas que tienen pólizas de todo riesgo de propiedades. O sea, es una cuestión que tiene que ver nada más con la política de suscripción de la aseguradora, puesto que sus contratos de reaseguro les permiten ofrecer la póliza a cualquier cliente. Ahora, claro, como es una póliza todo riesgo, una póliza de una cobertura mucho más amplia que la póliza de incendio peligro nombrada, si tú me preguntaras a mí como corredor qué yo quisiera para mi cliente, siempre te voy a responder que la de todo riesgo, porque es que al momento del siniestro tú vas con una mayor certeza de la cobertura que va a tener el cliente y una menor sujeción a interpretaciones de endosos varios, de casi 19, 20 endosos que tiene una póliza de incendio peligro nombrado. O sea, yo siempre optaría por irme por la póliza de todo riesgo. Corroborando lo que dice Carlos, la póliza de todo riesgo, como su nombre lo indica, es una póliza contra todo riesgo, que lo único que tiene son exclusiones. Lo que quiere decir que lo que no está excluido, está incluido. La póliza de incendio y líneas aliadas tradicional es una póliza de riesgos nombrados, donde tú encuentras los riesgos que tienes cubierto. Incendio, terremoto, ciclón, inundación, colapso de estructuras, explosión. Es decir, inundación, una serie de riesgos. Hay una cantidad importante de riesgos que, dependiendo de la actividad del cliente o de las necesidades que tenga, tú se los incluyes en la póliza. Y cuando ocurre un siniestro, tú lo único que tienes que ir a la póliza para ver si lo que te ocurrió está nombrado en la póliza de incendio. Es contrario a la póliza de todo riesgo, que como dice Carlos, es mucho más generosa y amplia. Sí. Porque cuando ocurre algo, tú lo único que tienes que ir es a ver si eso que ocurrió no está excluido.
Y por lo general no está excluido nada que no sea, nada que sea de tipo accidental. Todo lo que es accidental, súbito, imprevisto, está cubierto por la póliza de todo riesgo, que es amplísima porque también te incluye coberturas que no las tiene la póliza de incendio y líneas aliadas. Tales como rotura de maquinarias, equipos electrónicos, obras de arte, una serie de cosas importantísimas. Por lo tanto, perdón, Carlos. Perdóname, que iba a decir, José Agustín, perdóname que te interrumpiera. El otro día en un diplomado me decía un alumno, bueno, pero que usted está vendiendo esa póliza como lo más malo del mundo, la de peligro nombrado. Y yo quisiera aclarar realmente, la mayor parte de los siniestros que sí pudieran afectar la vida de una empresa o de una persona en cuanto a lo que se refiere a sus bienes, está cubierto por la de incendio. Va a estar cubierto el incendio, va a estar cubierto una explosión, va a estar cubierto el ciclón, el terremoto, etcétera. Lo que pasa es que hay sujeciones dentro de los mismos endosos que tiene esa póliza que hacen que uno no se sienta cómodo al momento de un siniestro. Te voy a poner un ejemplo. El típico caso de los cristales. Una póliza de peligro nombrado tiene una limitación para que todos los cristales mayores de 9 pies cuadrados, que son casi todos los cristales, no están cubiertos en la póliza. En la todo riesgo tú no tienes esa limitante. Por ejemplo, en daño por nave, tú dices, bueno, que si el vehículo propio del cliente o de un inquilino del cliente que hace el daño no está cubierto en el endoso de daño por nave, tú no tienes esa limitante en la póliza de todo riesgo. Entonces hay muchas limitantes dadas por los endosos mismos de la póliza de incendio que no están en la póliza de todo riesgo de propiedades. Y además, como tú dices, tenemos también la posibilidad de agregar riesgos que son propios de otras pólizas dentro de la póliza de todo riesgo. O sea que también tenemos una cobertura integral. Por ejemplo, explota una caldera y el cliente que tiene una caldera en una póliza de incendio dice, estoy cubierto porque ahí dice explosión. Perfecto. Cuando vamos a la póliza excluye la máquina que explota. Entonces, si tú tienes una torre o propiedades, tú tienes la póliza con la cobertura de avería maquinaria, ya tienes cubierto esa parte de la cobertura sin tener que haber contratado una póliza separada que, dicho sea de paso, la mayor parte de las veces no es contratada. Y mira el otro caso, el de rayo, que nos causa mucho disgusto también cada vez que sucede. Cae un rayo y lo que hace el rayo generalmente es una sobretensión de electricidad que daña muchos equipos. Entonces, cuando el cliente viene a reclamar con todo su derecho, porque su póliza de incendio dice incendio y rayo. Entonces, el cliente viene a reclamar el rayo y todos los televisores y todo lo que se le dañó. Y cuando viene le dicen, no, es que eso no está cubierto porque el rayo no cayó directamente en su cabeza, no cayó directamente sobre la propiedad. Eso causa que el cliente tenga siempre una adversión hacia la póliza. En este caso, yo diría que por eso, de nuevo, la póliza de todo riesgo de propiedad es la más conveniente para los clientes. Pero le quiero también, a Carlos decía, tenemos un amigo en común que dice que la póliza de todo riesgo de propiedades que se vende en la República Dominicana se empezó a democratizar hace aproximadamente 12 años, la estamos vendiendo. Y ciertamente cuando inició la compañía, tiene una historia, me gusta, quiero decirla, la póliza de todo riesgo de propiedades. Aquí no se vendía póliza de todo riesgo de propiedades en el mercado asegurador dominicano. Entonces, cuando un cliente precisaba de esa cobertura, las compañías de seguros tenían que recurrir a sus contratos facultativos, sí, porque no estaba dentro de sus contratos de reaseguro automático. Y se contrataba la póliza de todo riesgo que con el formato estadounidense, europeo, lo que fuera, y era una póliza de todo riesgo extremadamente completa. Entonces las compañías de seguros locales decidieron hacer una póliza de todo riesgo local para que todos esos negocios no se le fueran fuera. Y entonces se hizo la póliza de todo riesgo de propiedades, versión República Dominicana. Te quiero agregar algo ahí, perdón. Don Luis Rowe fue que trajo la póliza de propiedades, todo riesgo aquí al mercado. Entonces, hecha esa póliza, que no se parece desde mi punto de vista en muchísimas cosas a la póliza de todo riesgo que manejábamos de fuera, esa póliza empezó a darse, como decía Carlos, cuando era de Estados Unidos fuera, era para riesgo de $20 millones,
30, 15, pero cuando se hizo versión República Dominicana, las compañías de seguro empezaron a darlas con 5 millones de dólares, después accedieron a darla a 3 millones de dólares, te la dan hoy con 2 millones de dólares. Y Carlos, hoy en día tenemos aseguradoras, quizás no de las primeras 5 o 6 del mercado, pero tenemos aseguradoras más pequeñas que con 500 mil dólares te dan una póliza de todos Ya riesgos. la están relajando. Bueno, No diría relajando. Bueno, como tú dices, se democratizó. se democratizó. Porque antes había un tope. Claro, claro, y era para empresas que tuvieran montos realmente elevados, donde se justifica en cierta forma ese tipo de póliza y el riesgo es suficiente para suscribirla. Pero hoy en día también empresas pequeñas de seguros que no quieren perder la oportunidad y que le solicitan una póliza de todo riesgo, la ofrecen. Porque tampoco, como dicen los contratos, como dice Carlos, los contratos no le impiden que se la entreguen. Tú agarras ahora mismo y revisa el riesgo de hogar. Y hay muchas compañías que ya te están haciendo como la combinación. Sí. O que hacen como si fuera una póliza integral. Como una TRP, una mini TRP. Correcto, como una mini TRP. Lo que ellos llaman multirriesgo. Multirriesgo, te ponen, inclusive te ponen la responsabilidad civil, avería de maquinaria y muchísimas coberturas más. Aparte de la ventaja de la TRP con relación a las coberturas, que obviamente son más amplias, es verdad que la TRP, una persona, una empresa, una vez la tenga, por ejemplo, tiene 150 millones de pesos y puede cambiar equipos sin la necesidad, o sea, entrar equipos y excluir equipos sin la necesidad de avisar a la compañía aseguradora. Así es, así Hay es. una cobertura que tiene la póliza, que es la cobertura automática, que te permite hasta 30 días lo que tú compres para tu inventario o maquinaria, hasta un 10% del valor de la póliza total, automáticamente. Ok, o sea que aumenta el valor asegurado, eso es más interesante todavía. Nosotros tuvimos una reclamación, que fue de las últimas que yo atendí en Ross, que la póliza tenía un endoso, que si no más recuerdo, Carlos, que tenía un endoso que decía que en caso de pérdida total se aumentaba automáticamente en un 10% la póliza. ¿Tú te acuerdas, Carlos? Cláusula de aumento automático. Sí, como un aumento automático, ¿te acuerdas? Por eso el cliente consiguió 11 millones de pesos adicionales. Pero déjame decirte que creo que lo que dice Félix va más orientado, si estoy interpretando bien, Félix, a la gran ventaja que también ofrece hacer la cobertura de avería de maquinaria y equipo electrónico dentro de una póliza de todo riesgo de propiedades. Principalmente para esos clientes como una universidad, un colegio que viven cambiando de equipo constantemente. Porque ya en ese tipo de póliza de todo riesgo no se obliga al cliente a tener que hacer una relación de los equipos. Y por ende entonces no está obligado tampoco a estar entrando y sacando equipos todo el tiempo. Lo que dice Isaac de la cláusula de cobertura automática también es una gran ventaja. La tenemos también en la póliza de incendio. En la de todo riesgo lo que tenemos son 60 días, pero es una cláusula que tiene una oportunidad de mejora enorme para lo que es la cobertura de avería de maquinaria, porque la cláusula nuestra no dice a partir de cuándo cuentan esos 60 días, si a partir de cuando la compró el equipo, que puede haberlo comprado en China hace 6 meses porque se encargó, si es a partir de cuando entró en el almacén o si es a partir de cuando se instaló y comenzó a operar. Entonces, ahí hay una pequeña cosa que hay que corregir en el mercado. Y dicho eso, quería agregar algo interesante. No podemos tampoco decir que la póliza de todo riesgo es lo más santo que hay, porque por eso mismo que decía José Agustín, al ser un formato que se creó aquí, no se le incluyó las coberturas de avería de maquinaria y equipo electrónico como parte nata de ella. Entonces, ¿qué han hecho las aseguradoras? Incluir esas pólizas, aparte, esa póliza de avería, esa póliza de equipo electrónico, esa póliza de obra de arte, incluirla como su propio formato, como viene, a que trate ella de entenderse con la de todo riesgo. Y la verdad que es un verdadero sancocho. O sea, ahí hay alguna ya aseguradora, una de ellas por lo menos que yo conozca, que ya ha integrado las coberturas al formato, pero todas las otras todavía te dicen, según formato de la mucho, y ya tú sabes
que cuando tú vayas al formato de la Muche para avería maquinaria, te vas a encontrar, pero con una inmensa cantidad de contraposiciones entre la póliza de todo riesgo de propiedades y la póliza de avería de maquinaria principalmente, y la de equipo electrónico. ¿Por qué? Porque esas pólizas son una de todo riesgo completa, que es la de equipo electrónico, donde incluye también los riesgos de incendio, y otra que solamente todo riesgo de avería de maquinaria. Entonces hay veces que tú estás comprando cobertura dentro de la póliza de todo riesgo creyendo que tiene todo cubierto, y realmente si no tomas las precisiones necesarias en esos formatos también, no vas a poder tener cobertura en ciertos riesgos. Hay que tener mucho cuidado también con esa póliza. Y otra cosa importante, los bienes a la intemperie. Y eso si quieres lo hablamos ahorita, pero los bienes a la intemperie lo están queriendo limitar en una póliza de todo riesgo y eso no debe ser, no es una buena práctica y no es conveniente para los clientes tampoco. No, me va a hacer entrar en temas que yo no quería tocar. Carlos, lo provocaste, Carlos, lo provocaste. Pero me ha provocado, la verdad. Me ha provocado porque mira qué pasa. Cuando tú compras una póliza de incendio y riesgos nombrados, tú compras una cobertura para todas tus propiedades, edificaciones, maquinarias, mobiliarios, computadoras, etcétera, que van a estar cubiertas por los riesgos que están nombrados en la póliza. Exacto. Incendio, terremoto, ciclón, etcétera. Cuando compras todo riesgo, si tú tienes entonces una maquinaria y esa maquinaria que está asegurada en la póliza de incendio sufre un daño por su propio funcionamiento mecánico, una planta eléctrica que se funde, si tú la tienes cubierta en la póliza de incendio y va a la aseguradora a cobrarle, la compañía de seguros te va a decir, ¿por qué usted me cobra? Bueno, porque la planta yo la tengo asegurada y la planta se fundió. ¿Qué le pasó? Faltó aceite, lo que fuera. No, pero eso es una, propiamente dicho en seguros, rotura de maquinarias. Y eso no está cubierto aquí en esta póliza. Para eso, nosotros le ofrecemos una póliza separada que se llama rotura de maquinarias. Y te la venden. En esa póliza de rotura de maquinarias, tú tienes que detallar todas las maquinarias que quieres asegurar. Y entonces tienes una póliza de rotura de maquinaria, desde mi punto de vista criminal, esa póliza de rotura de maquinaria por las limitaciones que tiene, ya eso será Otro objeto tema. de otra discusión que me gustaría con Carlos discutirla, pero es una póliza con unas limitantes terribles. Entonces, cuando haces la póliza de todo riesgo, el asegurador local lo que te dice es, ok, muy bien, tienes una póliza de todo riesgo que te cubre rotura de maquinaria, pero con este texto de esta póliza de rotura de maquinarias, Que es de riesgo nombrado. que es una póliza de riesgo nombrado, que es La póliza criminal. la póliza criminal, Carlos, porque es de riesgo nombrado, con otras limitaciones. Bueno, yo a veces cuando estoy en docencia y hablo de esta póliza, le digo a los estudiantes, esta es la póliza que yo mejor explico, porque esta es la póliza que cuando hay un siniestro y el cliente reclame 400 y si está cubierto, yo le voy a llevar un ajuste de 220, me va a decir que lo estoy engañando y tengo que decirle, bueno, mira, de acuerdo a la póliza, ese ajuste está correcto. O sea, que no te estoy engañando. La depreciación. Pero no me dijiste eso. Pero que la depreciación, mira, que eso es depreciación, que esas piezas son de vida útil predeterminada. Perdón, ¿y si se asegura a valor del mercado? Ay, parte. Carlos, ahí viene la otra discusión. No entren ahí, señores, que no vamos a salir nunca. Pero, oye, estamos educando. Eso es lo que queremos. Pero- Eso es lo que queremos. Y tenemos tiempo. Y tenemos Eso es lo que tiempo. queremos. Tenemos tiempo. Pues miren, Señores, pero es que yo recuerdo a don Nelson Franco un día pararse en medio de una disertación de un técnico de la Suiza de Raseguro, de la Muche, no recuerdo cuál era, a tener la misma discusión que tenemos todavía hoy día, señor, hace 20 años, con respecto a eso que dice José Agustín. Es una póliza que lo único que causa es irritante en el cliente al momento de una pérdida. ¿Por qué? Porque dicen, a mí me encanta la definición que le dan ellos mismos. Esto no es una póliza de vida para la máquina, esto es una póliza de salud. O sea, que no es para pagarte la máquina en caso que se dañe, como nueva, sino para reparártela, que son de que el 90 y pico por ciento de los casos. Pero cuando la máquina llega al punto de que una pérdida total, la irritabilidad del cliente es increíble. Y aparte de eso, entonces, para lo que no debería de ser,
que son las pérdidas parciales, le tenemos un endoso de depreciación para los motores de combustión interna y una depreciación para las bobinas. Y entonces, claro, los clientes cada vez que tienen una pérdida con esa póliza, y nosotros como corredores tenemos siempre que andar con la cabeza tapada abajo porque no logramos lo que queremos o con lo que el cliente está esperando de una póliza. Eso es así. Carlos. Estoy de acuerdo 100% contigo, José Agustín, 100%. No me escucha, José. Todos los corredores, todo el que tiene a un negocio asegurado con una póliza de todo riesgo cree que tiene lo mejor. Bueno, no, de hecho tiene lo mejor. Tiene lo Pero mejor lo del mejor de mercado. aquí. Sí, Claro. pero vamos a escuchar ahora los bemoles. Mira qué interesante esto. Tú tienes una póliza de todo riesgo de propiedades, Sí. tienes una planta eléctrica dentro de las propiedades, una planta eléctrica de 100 kilos que vale 2 millones de pesos, que tiene 2 millones de pesos valor de reposición a nuevo, sí. que es lo que aseguras. Pero esa planta tiene 10 años. En la misma póliza, si hay un incendio y esa planta se quema, la compañía de seguros tiene que pagarte 2 millones de pesos por esa planta, que es el valor de reposición a nuevo. Sin depreciación y sin nada. En la misma póliza, si esa maquinaria, si esa planta eléctrica se funde Una avería. y se queda totalmente inservible, la compañía de seguro probablemente te va a pagar 500, 600 mil pesos en la misma póliza, porque entonces aplican las condiciones de rotura de maquinaria, y en la póliza de rotura de maquinaria las pérdidas totales se pagan a valor de mercado. No, Entonces, yo quiero mejor que se me queme, no que se me rompa, porque si se me rompe, acuérdate que ahí aplican los endosos 331 y 332. Sí, que le aplican claro, pero es valor una de depreciación hasta un reposición. 50%. entonces esa situación no está en las pólizas de todo riesgo que teníamos de fuera, claro que no. Valor de reposición a nuevo, sea por una rotura de maquinaria, sea por un incendio. Aquí la van mutilando. Pero aquí fue la póliza de todo riesgo, es una póliza paquete, que cogieron un paquete de pólizas, José que tomaron Agustín una, y tomaron otra, Carlos tomaron Nieves. otra. No podría acabar tratar de mejorar este tipo, Bueno, hay mire, muchos intereses. yo tuve una discusión, Carlos, con un tema de mercancía en tránsito en esa póliza, No, pues, que solo Dios sabe. no te cubre ni carga ni descarga, nada más te cubre Eso es, cuerpo. no, porque entonces te dicen, oye, está bien, Carlos, oye, está bien. Usted tiene un todo riesgo y usted tiene mercancía en tránsito, Sublimitada. pero lo que aplica para la mercancía en tránsito es el endoso de mercancía en tránsito de la póliza de incendio. Y le agregan, en la póliza de incendio te dice mercancía en tránsito, entonces en la póliza de todo riesgo te dice mercancía en tránsito incidental. O sea, es más limitada la de todo riesgo, la mercancía en La tránsito, mercancía en tránsito es más limitada en todo riesgo. en todo riesgo que en la Pero póliza. es un fallo. Carlos, Obviamente hay algunas compañías de seguro que no, pero me tocó hacer un análisis de todas varias las pólizas. aseguradoras de esa cobertura y he quedado realmente sorprendido.
Me gustaría escuchar lo que Carlos, dice Carlos, vamos a escucharte después de unos consejos comerciales para que este programita, 60 minutos de seguro, siga en el aire. Adelante, señor director. Continuamos a la hora de evidente y televidente aquí en 60 minutos de seguro con una conversación interesantísima. Y ahora vamos a escuchar a Carlos Nieto a propósito del último comentario de José Agustín. Carlos, ¿nos escucha? ¿No tienes audio? No tienes audio. Luis, ayúdame con Carlos ahí, que no se escucha. Es que está en el resort, señores. No, porque Carlos, vamos a ver qué pasa con Carlos. ¿Se desconectó? Pero en lo que conectan a Carlos. Sí. Es importante a todos los colegas que nos están Vamos a ver. que nos están viendo, Sí. que tomen nota de estos tips que se están conversando, porque son puntos importantes para usted poder defender a su cliente ante una aseguradora. Y si usted ve que tiene esos fallitos, usted pedir que le hagan su enmiendita. Claro. ¿no? Sí, Enmiendita Pérez. corregir, por ejemplo, Sí, la carga y descarga que te cubra cuando viene de aduana también, tú Sí. puedes ponerlo por endoso. Sí, eso es lo que buscamos, que Porque- tanto el cliente, el empresario que nos está viendo, como los asesores que nos están viendo, esto es que nos eduquemos todos, porque todos aprendemos. Pero a propósito Claro, de lo que yo decía ahorita, no es cuestión de tú tener una póliza que pueda cubrir todo, no. Es que tú sepas lo que cubre para que al momento de un siniestro Sí. no haya una decepción de tu cliente. Sí, y es importante esa aclaración que tú haces porque cuando uno vende la póliza, cuando uno se le explica al cliente y uno le ofrece una póliza de todo riesgo, Sí. Eso da como una paz al cliente. eso da paz, pero todo riesgo no es sinónimo de toda pérdida. No, pero, pero ¡Ey! Yo tenía Esto está buenísimo. Todo riesgo no es sinónimo de toda pérdida. No quiere decir todo riesgo que todas las pérdidas están cubiertas. Sí. Yo en Road tenía un lema que le decía, te lo puede decir Carlos Nieto, que todas las reclamaciones se pagan. En Road todas las reclamaciones que llegaron se pagan, porque si llegaron es porque tienen cobertura. O sea, ese era mi lema ya. sí, Está pero Pero es es difícil diferente decirle lo que que no. está diciendo José Agustín, ¿eh? Sí, sí. 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 Oye bien, Es lo que- lo que él dice. Mira qué pasa, que ¿qué cubren las pólizas? No solo las de todo riesgo de propiedades, todas las pólizas de daño. Cubren eventos súbitos, Súbitos y imprevistos. imprevistos, accidentales. Y hay eventos que no son accidentales y que el asegurado, bueno, tiene una mercancía, la mercancía se deterioró, se pudrió. ¿Y cuál fue el evento súbito, imprevisto, accidental que ocurrió? Ninguno. Para que usted la reclame. Ninguno. Eso es una exclusión de la Eso no es, pero tengo una pérdida, es una pérdida, sí, es una pérdida, pero todo riesgo no es sinónimo de toda Espérate, y pérdida. si yo la tengo en un almacén, Toda pérdida. perdón, si yo la tengo en un Toda pérdida. almacén, No es sinónimo de pago. Todo riesgo no es no sinónimo de toda pérdida. Toda pérdida, pero ahora te pregunto, si yo lo tengo en un almacén X Sí, y esa mercancía yo digo que se me deterioró por el calor que había en ese almacén. No, pero ese es igual. ¿Cuál es el riesgo? Tú no ¿Cuál tenías es bien. el evento súbito Exactamente. accidental que ocurrió? no hubo. Ahí Hubo no hay. un calentamiento accidental, ¿qué pasa? Puede haber un calentamiento accidental. Si tú tienes esa mercancía en un almacén Ajá. y De un la- tercero. de un tercero. Bueno, si tiene bienes de terceros cubiertos en la póliza de todo riesgo, que tú lo puedes extender Sí. a Sí, cubrir bienes asegurado en de propiedades de terceros, no, o bienes en ok. propiedades de terceros, tú lo puedes extender. Si tú tienes una cobertura, hay una cobertura que se llama pérdidas indirectas, que se activa cuando, debido a un peligro asegurado, súbito, imprevisto, tú tienes un daño en los aparatos de calefacción o refrigeración, que entonces cortan esa calefacción o refrigeración, y la falta de la calefacción o del frío te deteriora la carga, la mercancía, entonces tiene cobertura. Ok, entonces si es un almacén normal que no hay ningún Era. decir, si se dañó la mercancía,
No hay cobertura. No hay cobertura. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos está ya con audio. Adelante, Carlos. ¿Se escucha ahora? Vamos a qué opinar aquí ahora mismo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Perfecto. Ok. Bueno, vamos, José Agustín, me gusta ese ejemplo que tú dabas ahora porque me recordó uno también de una empresa que era almacenista de muebles y un día van a retirar unos muebles y se encuentran con una plaga de comején que le ha dañado todos los muebles. Bueno, a la póliza excluye ese tipo de hechos y a pesar de ser de todo riesgo, bueno, tiene la exclusión. O sea, es importante que siempre sepamos y mantengamos en mente también que la póliza tiene exclusión, no es que te va a cubrir todo. Generalmente, si es un hecho repentino, súbito y accidental, va a estar cubierto, generalmente. Pero hay muchas cosas que no están cubiertas y que el cliente que pensaría que porque el título de la póliza dice todo riesgo, podría invocar en su mente que todo está cubierto. Y en la mente nuestra también. Pero la realidad es que tiene muchísimo más cobertura. Volviendo al tema donde me perdí el audio, que era el del transporte, la mercancía en tránsito. La realidad es que el endoso que han importado desde la póliza de incendio, antes era muy bueno, pero ahora no es bueno, porque antes la póliza, el endoso simplemente te supeditaba a cualquier riesgo que tuviera cubierto en la póliza, sea de incendio, peligro nombrado, sea la de todo riesgo. Pero hoy día le han incluido esto de que no se cubren las mercancías que vayan o vengan desde puerto, muelle o aduana del país, lo cual limita mucho a muchos clientes que no tienen póliza de transporte marítimo y que tampoco la necesitarían. ¿Por qué? Porque muchas de esas mercancías que vienen importadas, lamentablemente, vienen aseguradas desde fuera solamente hasta el puerto y porque muchos clientes que exportan de manera de también FOB. O sea que cuando tú vienes a ver, el cliente sí necesita la cobertura, pero no la tiene porque la póliza simplemente lo limita. Entonces, ¿cuál es el consejo de la aseguradora? Ah, bueno, hazte una póliza de transporte terrestre. Señores, una póliza de transporte terrestre comparada con una póliza de incendio de líneas aliadas o de torreo de propiedades con el endoso de mercancía en tránsito es excesivamente limitada. Con, simplemente quitándole claro que tú ahí sí vas a tener la cobertura para cuando vaya o venga de los muelles y vas a tener la carga y descarga, como decía Isaac. Pero si tú comparas las dos pólizas, a cobertura se refiere, la póliza de transporte terrestre que nos venden en el mercado, y perdonen el término que voy a utilizar, es un cueco de póliza. Eso no sirve para lo que el cliente necesita, para las exposiciones que tiene nuestro cliente tras que se está transportando mercancía, sea de donde sea de sus locales, donde sus clientes, de donde sus proveedores locales, de los muelles hacia los muelles, no cumple con lo que necesita el cliente. Entonces, si tú por la póliza de todo riesgo propiedades, por la póliza de incendio, con ese endoso de mercancía en tránsito, tiene mejor cobertura con excepción de estas dos cosas. ¿Cómo tú pretendes que yo mueva a mi cliente a transporte terrestre siendo una cobertura tan limitada? O sea, no tiene sentido eso, señor. No sé si eso es, porque como perdí el audio, no sé si comentaron algo más al respecto. Lo único que tiene que enmendar, hacer un endoso aclaratorio a la mercancía en tránsito de la póliza de todo riesgo. El problema, dice Carlos, dice Isaac, tú solamente tienes que hacerle un endoso. Ah, pero él no sabe el trabajo que da con ¿Qué conseguirlo? algunos suscriptores. Tú conseguir un endoso modificándote ciertas coberturas. No, eso es así, José Agustín. Tú sabes que reclamaciones es el usuario final del producto que nosotros diseñamos y negociamos con la aseguradora. Entonces, reclamaciones siempre quisiera que todo esté cubierto. De hecho, eso que dice Isaac es una conversación que hemos tenido 1000 veces, porque entonces Isaac iba donde nosotros y nos decía, bueno, pero ¿y por qué esto no está cubierto? Porque ciertamente tal vez tú lo has logrado en algunos clientes con alguna aseguradora y no lo puedes lograr con otros clientes en otra aseguradora. Entonces es un tema que nos expone a nosotros, nos pone en la situación como clientes, como corredores, como asesores, de quedar mal con el cliente, incluso de poder quedar en una situación de perderlo el cliente o perder nuestra reputación frente a él. Cosas que realmente yo diría que solamente tienen que mejorarse con algún tipo o de un deducible más alto o de repente a unas condicionantes. Por ejemplo, tú dices el de mercancía en tránsito. ¿Por qué la exclusión? Ah, para que ese endoso, en vez de estar contratando la póliza por aquí, lo contraten por allá. Ah, sí, muy bien. Yo tengo 38 años en el mercado y sinceramente he escuchado los 38 años corridos decir que esa cobertura de mercancía en tránsito no debe estar en incendio porque es una cobertura de transporte. Sí, claro que sí, que lo es. Pero por transporte, lamentablemente, como lo decía ahorita, no tengo un producto que cumpla con las expectativas de mi cliente. Ahora mismo no lo tengo por ninguno de los lados, pero el producto que yo tengo en el otro lado es mejor que el que tú me estás dando por la póliza de transporte terrestre. Entonces,
Vamos a ponernos claro, porque la verdad es que sí es un producto que debería estar por transporte, pero realmente me lo está dando mejor por el otro lado. ¿Qué hacemos? Preguntar eso, pero ya tú mencionaste que podemos mejorarla con un deducible más alto. Ahí yo creo que Probablemente, sería sí, ahí se factible puede. y más que el deducible también prima, pero es una necesidad. La póliza de transporte, o más bien la cobertura de transporte, es una necesidad que Sí, tenemos, claro. porque el riesgo que hay, señores, yo no sé si ustedes, tú estás en el este ahora, y yo creo que en el este, ahora mismo la carretera del este está bien. Pero ahora mismo transitar por la autopista Duarte, señores, Sí, está. eso es un riesgo tremendo. Sí, sí. Entonces no solamente estamos hablando del riesgo robo, sino de la todo. pérdida por un accidente, de que se Claro. vire. O sea, no hay forma de que tú transites de Santo Domingo a Santiago y tú no veas un camión virado. Señores, no hay forma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, Juan es que Santiago que va casi. Y hoy voy. Ah, míralo ahí. Voy para allá, enamorado, pero te enamorado para allá. es normal. Juan Santiago te Ah, no, enamorado mi mujer por está Puerto allá, Plata. pero ven acá. Ah, bueno, fantástico, qué bueno. Qué bien. Pero bueno, Plata. pero bueno, Carlos y Juan Santiago y Félix, y tú que asesoras a unos corredores de seguro también, cuando vayan el lunes a su oficina, revisen su endoso de mercancía en tránsito en las pólizas de todo riesgo, que le han puesto un apellido incidental. Wow. Incidental. Como tú decías, en algunas aseguradoras, que yo conozco, dos aseguradoras tienen eso ya como política de suscripción y no hay quien los mueva de ahí. Y eso realmente para nosotros, de nuevo, es una desventaja. Que al momento de comunicarlo al cliente y cotizarle al cliente la renovación, tenemos que señalársela, ¿eh? Porque como corredores muchas veces nos hemos acostumbrado a solamente indicar precios y deducibles, cuando tú tienes que compararle la cobertura al cliente y que él sepa que lo que él está comparando ahí con precios puede ser que esté siendo muy limitado en cobertura. Entonces, ahí ese tipo de cobertura, ese tipo de cosas y situaciones que están en las pólizas se mejoran en el momento de la renovación o de la cotización, no el día del siniestro. Ahí no se puede hacer nada. Digo a las aseguradoras, si tú me das mercancía en tránsito en la póliza de incendio, sin el apellido, ¿por qué cuando me transfieres el endoso a la de todo riesgo me le pones el apellido? No tiene sentido. No tiene No tiene sentido. sentido, definitivamente. Ningún Vamos a estar sentido, claros. no lo tiene. No tiene sentido. Mire, señores. Mira, espérate, que tocaste un tema que todavía dos minutos. Juan Santiago, no podemos. Perdón, Juan. Carlos fue el que... Es que no podemos 2 minutos, ¿no? Porque ya son las 55. 30 segundos, Carlos, 30 segundos. Me preguntaba, no te escuché, perdona. Te decía que en 30 segundos estamos concluyendo El tema ya. de los bienes intemperie. Los bienes a la intemperie que no están cubiertos, tienes que pedirlo. Mira qué pasa, que la póliza, la de todo riesgo, tiene una limitante que te habla de bienes que estén, no te dice exactamente bien la intemperie, te dice daños por ¿cómo le llama, Dios mío? Por el efecto del tiempo. No es así que lo dice, pero no es algo que es accidental. No te habla no te habla de eventos atmosféricos, sino por el riesgo de, como el sereno, ¿no? Y el hecho del calor, etcétera, etcétera, climático. Que no tiene que ver nada con un huracán, no tiene que ver nada con un daño por inundación, etcétera. Pero ¿qué pasa? Se ha aprovechado eso para poner entonces las condiciones particulares de la póliza, una limitación de bienes a la intemperie. Señores, hay muchos bienes que están diseñados para tal intemperie. Una unidad de aire acondicionado, un silo, una máquina, una plástica de esas que están diseñadas para estar fuera. No tiene que tener limitación en la póliza. Lo que usted puede limitar como asegurador, y lo entenderíamos perfectamente, es aquellos bienes que no están diseñados para estar al intemperie. Ahí sí aceptaríamos perfectamente la limitante, pero de otra manera es una maquinaria o un bien que como cualquier otro estaría cubierto. Imagínese usted un dealer de vehículos con la exclusión de bienes a la intemperie, con la limitación, perdón, de bienes a la intemperie hasta $50,000 con un inventario de $10 millones. Entonces, o sea, el cliente al momento del siniestro puede verse muy perjudicado. Tenemos que hacer bien esa suscripción de bienes a la intemperie. Sabemos lo que se necesita, sabemos lo que le preocupa a la aseguradora, pero no podemos aceptar que se limite esa cobertura abierta. Bueno, señores, nosotros tenemos que hacer una pausa larga, no sin antes anunciar que el próximo tema va a ser la TRC.
Todo. Con algunos, o sea, TRC, que Todo Todo riesgo de todo construcción. de construcción. Pero ese día vamos a tener que tocar, aunque sea 10 minutos de la TRP que no se terminó. Sí, sí, Porque faltan tenemos muchas mucho, o sea, falta mucho todavía. Entonces, ya ustedes saben que el próximo tema con este Dream Team, que tenemos que saludar a Rafael Piña, Ah, sí. que él, aunque tiene limitaciones de salud, pero ve el programa todos los sábados y sobre todo yo supongo que está hoy gozando. Él pertenece a este Dream Team, Claro. pero lamentablemente no está con nosotros. Así que un abrazo, Rafael Piña, aprovechando este Día de Acción de Gracias que fue el jueves, para pedirle a Dios que te recuperes. Pronto, no pronto, pero que te recuperes, que es lo más importante. Así que nosotros vamos a hacer una pausa y le vamos a invitar a Carlos Nieto, que está Un risol, en Jarro Café. Oye, yo sé que no, Carlos. No, no. No, bueno, que está en el este. A todos ustedes aquí también, a que le recomendemos a todo este público maravilloso de 60 minutos de seguro que se aseguren. ¿De qué forma? Nosotros terminamos diciendo asegúrate. Así que a la cuenta de 3, ¿verdad? Sí. 3, asegúrate. Asegúrate.